de vista, nos va a dar un poquito de guía y eso está padrísimo, con Norma Lorenza, que ella es tanatóloga y bueno, pues se la sabe todas y por eso fue invitada para acá. Soy Carmina, así que le damos la bienvenida esta noche a Norma. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos los que están presentes. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, pues encantados nosotros de recibirte por acá esta noche. Decíamos, pues un día, Norma, muy importante en general, sobre todo para los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como toda una tradición ancestral para muchos y bueno, pues tiene que ver con los recuerdos y con tener presentes a las personas que han pasado por nuestra vida y demás. Pero justo también decíamos que el inicio de cuando alguien se despide o nos tenemos que despedir de alguien, pues es muy duro para la mayoría. La mayoría no sabemos tratar con la muerte, pues nos cuesta mucho trabajo. Cuéntanos un poquito, según tu experiencia, ¿cómo lo tratamos las personas comunes y corrientes que no sabemos de estos temas? Bueno, Sara, de hecho no hay personas comunes y corrientes, somos todas en realidad. Nunca vamos a saber suficiente respecto a la muerte y bueno, a lo que ocurre en el momento que tenemos que enfrentarnos a ella. Nadie está suficientemente preparado para ello. Y bueno, también tiene muchísimo que ver o todo que ver el asunto cultural. Esto es desde la cultura de cada persona, desde cómo ha sido enseñado, desde cómo lo ha vivido a través de todos los tiempos y de sus ancestros, por supuesto, va a ser la forma como responda ante esta presencia que es tan impactante. Originalmente, la gente creemos que estamos preparados, sobre todo nosotros los mexicanos que jugamos tanto con la muerte y que tenemos como estos días que nos recuerdan y en los que nosotros recordamos muchísimo a las personas que ya partieron. Parecería ser que estamos mucho más preparados y mucho más relacionados con este evento. Sin embargo, como bien lo dijiste antes, no ocurre de esa manera. Una vez que un evento de esta naturaleza nos toca, pues siempre nos va a sobrecoger, siempre va a ser algo muchísimo, muy doloroso. Entonces, bueno, pues nunca vamos a estar suficientemente preparados, Ana. Justo estaba pensando que a veces pues la muerte llega de muchísimas formas, ¿no? Norma, incluso bueno, en días recientes hemos estado viendo un caso muy particular, evidentemente mediático, de un actor, ¿no? Que pues lamentablemente falleció muy joven, de forma sorpresiva, y que ese tipo de muertes son aún más duras, ¿no? ¿Cómo hacer frente a ello? Porque, bueno, hay estas muertes que a lo mejor se esperan por edad, o hay estas muertes que se esperan por enfermedad, pero hay estas otras que son de repente y que entonces toman a todos por sorpresa. ¿Hay alguna manera de atender estas situaciones con cierta inteligencia emocional, cualquiera de los casos que te comentaba? No específicamente, porque precisamente ocurre que este tipo de muertes están rodeados de algo que los seres humanos ya de por sí rechazamos, que es la violencia. Y agrava muchísimo la pérdida que ocurra a través de un hecho violento y por supuesto el duelo de esto no va a ser lo más fácil porque hay una resistencia. Ya de por sí tenemos la creencia de que la muerte no debe de ocurrir en ciertas edades o en ciertas situaciones o con ciertas personas y aún todavía más cuando ocurre a través de un hecho violento. Hay una resistencia muy humana, por cierto, como no queremos aceptar y siempre estaremos como negándolo y por supuesto que esta etapa de duelo, de la negación, se va a hacer muchísimo más prolongado. Las muertes por violencia de cualquier forma, suicidio, asesinato, accidente, siempre van a traer consigo un vaivén de emociones superlativo a lo que regularmente ocurre en cualquier deceso.
Ok, y en este caso los duelos me imagino que son mucho más largos, ¿no? A lo mejor que un proceso relativamente común, lo que decíamos cuando algo es más esperado, supongo que en este caso es más largo y evidentemente más doloroso. Es cierto, mira, siempre hablamos los tanatólogos que un duelo bien llevado, y esto quiere decir teniendo un acompañamiento, ya sea de un tanatólogo, de una tanatóloga, yo practico la tanatología y también la suicidología, cuando estamos acompañados de un profesional como para resolverlo, para gestionar las emociones, mínimo cualquier deceso se lleva un año. Y un año tiene toda una razón de ser. Esto ocurre porque, bueno, tienen que pasar los lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, donde en cada día de la semana tenemos algún recuerdo, alguna memoria con las personas que se han ido. Tiene que pasar todos los meses del año, los cumpleaños, las navidades, todo lo que fue festejado en conjunto y entonces como poder ir resolviendo qué vamos a hacer con nuestras vidas ahora que ya no está esa persona o esas personas con las que solíamos compartir esos momentos. Bueno, entonces en un evento donde está implicada la violencia, siempre va a haber mayor resistencia y no va a ser tan fácil. El proceso va a ser muchísimo más largo y por supuesto muchísimo más doloroso, desafortunadamente, pero ocurre de esa manera. Exacto. Mira, por acá tenemos algunos saludos. Les queremos agradecer, queridas Carminas, que anden por acá esta noche de 2 de noviembre. Edna Maricel Vaquero Gutiérrez nos dice, buenas noches desde Colombia. Gracias por estar acá. También Marisela Hans nos dice, saludos desde Laredo. Por acá también está Norte Oricias. Dice, gracias por compartir esta plática y nos da las buenas noches. Y entonces, comentabas, Norma, algo importantísimo y creo que pocas personas lo valoran o lo toman en cuenta porque a lo mejor lo desconocen, y es el acompañamiento de profesionales como tú. Justo, ¿qué tan importante o qué tan necesario debería ser que todos tuviéramos como esta guía de camino cuando estamos en un duelo, de alguien que sepa, ¿no? De los procesos, de orientarnos, de encaminarnos, o se puede pasar un duelo así solitos y la cosa va a estar bien? ¿Cómo es? Bueno, lo óptimo sería hacerse acompañar de un profesional para que le apoye a gestionar todas las emociones, pero todos los recuerdos y todos los eventos que están agregados a una pérdida. Voy a hacer aquí un recordatorio de que en la tanatología no solamente tratamos pérdidas por muertes, sino además cualquier tipo de pérdida. Y cada vez que ocurre una pérdida por muerte, se agregan nuestras pérdidas anteriores y va a ser muchísimo más difícil que lo hagamos por nosotros mismos. Lo óptimo sí sería que recibiéramos ayuda, que recibiéramos un apoyo de alguien más, excepto que, bueno, todavía hoy por hoy hay muchísima resistencia y creemos que podemos vivir con ello. También incluye el hecho de que muchas personas deciden que no quieren trabajar o no quieren elaborar el duelo pensando en que, ¿qué tal que olvido a mi familiar? ¿Qué tal que olvido a mi esposo, a mi madre, si lo elaboro? Y no quiero hacer eso, quiero tenerlo siempre en mi pensamiento. Y entonces hay una oposición, una resistencia por temor a olvidar, a dejar atrás a alguien tan amado, tan importante en la vida. Ok, pero digo, al final es también muy relevante que sepamos que el duelo, pues es un trabajo interior, ¿no? Y no tiene nada que ver con olvidar a nuestros seres amados, ¿no? Más bien es como sanar un poquito todo eso que tenemos. Sí, exactamente, excepto que sí hay una confusión importante donde las personas de pronto creen que si se quitan, si se desprovén de ese dolor, de ese sufrimiento,
no estarían haciendo honor a sus difuntos. ¿Sabes? Aquí interviene muchísimo estas emociones negativas como son la culpa, y por culpa que muchos de nosotros vivimos esta culpa de sobrevivencia, prefiero quedarme con este dolor, con este sufrimiento más bien, no vaya a ser que se me vaya a olvidar y con eso no voy a poder. Híjole, qué complicado. ¿Y Sí. qué pasa? Un tema me parece muy importante es cuando las personas se separan de alguien por muerte, en el sentido de que quedó algo pendiente, alguna charla o que hubo una pelea, que son como temas pues importantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es esa forma de tratar de, pues, de atender, ¿no?, esta situación, estas emociones que se quedan ahí en el interior? Bueno, desde ya en el espacio terapéutico, por supuesto que tenemos técnicas donde podemos apoyar a las personas para que resuelvan aquello que quedó inconcluso con sus seres queridos. Sin embargo, esto por supuesto que va a generar muchísima culpa, y como en debí de haber hecho algo diferente, debí haberle dicho que lo amaba, que le perdonaba, y bueno, siempre va a ser algo que golpee muchísimo más porque no se cedió al orgullo o no se reconoció que se requería una solución diferente a la distancia, tal vez, de tal manera que, bueno, aquí lo que nos lleva a reflexionar esto: no esperemos a que ocurra la muerte de nadie como para que nosotros podamos resolver nuestras cosas pendientes con los que están vivos. Sería lo más importante, porque después va a traernos un pesar bastante importante. Híjole, qué gran tema. Y fíjate, estaba recordando porque muchas personas en estos días, hay quien está de acuerdo y quien está en desacuerdo con las celebraciones del Día de Muertos, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es que ya, ¿para qué las flores? ¿Para qué la celebración y todo esto? Si en vida, pues todo era terrible, puras peleas, puros encontronazos, y bueno, infinidad de cosas. Y qué importante la reflexión que nos acabas de decir, justamente, de que aprovechemos, ¿no? De que aprovechemos cuando tenemos a las personas de frente, de cerca, en esa convivencia, pues a veces muy, muy cercana o a veces más o menos, pero el caso es que tenemos una gran oportunidad. Mira, por acá te comparto más saludos, Norma, que nos están mandando. Nos dice María Elena Medel, gracias por la información tan interesante de la doctora Norma García Medina. Por acá también nos dice María Elena. Jonal Mayeli, nos dice, saludos, querida Norma. Saludos, Jonal. Y también mándanos sus preguntas, todo lo que le quieran preguntar justamente a Norma, que ella pues está aquí para platicar con nosotros acerca de las dudas o de la atención que se debe recibir y todo ello. Y Norma, pues también que nos comentes un poquito, en el caso de los niños, me queda claro que es un proceso distinto al de un adulto cuando enfrenta la muerte de un ser querido. ¿Hay alguna manera también de guiarlos, de apoyarlos? Porque a veces pienso que ellos se quedan como un poco más interiorizadas las cosas, no comunican sus sentimientos y demás, o a veces incluso cambian su personalidad un poco frente al dolor. En el caso de los niños, ¿cómo se les puede guiar? Bueno, en primer lugar, tendríamos que incluirlos en el evento de la pérdida, de la muerte de algún ser querido. Tendríamos que hablarles exactamente cómo están ocurriendo las cosas. De manera óptima, la muerte es un tema que tendríamos que estar hablando en nuestras casas, con nuestra familia, todo el tiempo, a todas las edades, ¿sabes? Es un derecho del ser humano saber que pertenece, pero también saber que la vida es finita. Sería lo óptimo. Ahora, por supuesto que los niños van a vivirlo de una manera un poco diferente, porque claro que va a haber dolor, pero todavía no están tan contaminados con el tema de los sufrimientos inútiles, de estos sufrimientos estériles que de pronto muchos adultos vivimos. Los niños
Habrá momentos en que les duela mucho, en que lloren, pero al siguiente momento estarán jugando, estarán cantando, estarán corriendo, y está bien, es permitir que estén expresándose de la manera como sea conveniente para cada uno de ellos, pero siempre y cuando hayan sido incluidos en lo que está ocurriendo. Esto es importantísimo, no puedes dejar de lado pensando es un niño y no entiende, es mejor que no sepa. Vamos a recordar que nosotros los adultos de pronto nos enfrentamos a que cuando vamos a terapia, sobre todo, tenemos que recuperar todos nuestros recuerdos desde la infancia, que son finalmente los que nos van a conformar como adultos. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos esos recuerdos súper frescos, súper bien puestos, algunos de ellos bloqueados, pero con un poco de trabajo en la terapia se desbloquean. Y menciono esto nada más como para darle relevancia al hecho de que a los niños no se les puede aislar de eventos importantes que ocurran en la vida del ser humano, como es la muerte, porque la muerte es un evento importantísimo que, por supuesto, va a marcar un parteaguas en la vida de cualquier individuo. Exacto, y que además tienes toda la razón, muchas veces a los niños, a veces con esta creencia de protegerlos o demás, o de que no estén en esos momentos fuertes, como que se les separa, ¿no? Ellos no pueden estar, ellos no pueden decir, mejor de lejos, que se queden jugando, viendo la televisión, mientras los adultos nos ocupamos de este otro tema, ¿no? Oye, y finalmente en cuestión de, pues, ¿dónde te pueden ubicar? Las personas que nos están viendo esta noche y que a lo mejor están con alguna situación, ¿cómo se te ubican? Nada más, rapidísimo, te voy a dar un comentario muy rápido antes de que nos des estos datos. Nos dice María Elena Metel. Dice, hace un mes mi padre falleció. Yo lloro cuando tengo esa necesidad de hacerlo, pero veo que mi mamá se reprime y casi no llora, solo se pone triste. Yo le digo, mamá, si quieres llorar, hazlo. ¿Todos lloran, Norma, cuando alguien se va? No todos lloran por diferentes circunstancias. Hay personas que reprimen el llanto para hacerse fuerte frente a los demás, que las mamás hacen muchísimo eso, para proteger a los demás, a sus hijos, a quien esté a su cargo todavía, van a reprimir el llanto y bueno, pues habrá otras personas que ya tienen cierta dureza, donde no lloran, no expresan sus emociones, pero en ningún otro evento tampoco, no solamente en la muerte. Es multifactorial el hecho de que las personas no lloren, pero también ocurre que hay personas que verdaderamente quedaron en paz con sus difuntos y que no requieren como toda esa demostración de dolor a través del llanto, y más bien lo interiorizan y sí como lo muestran a través de la depresión, del silencio. Hay muchas formas de vivir el duelo, Sara, no solamente es a través del llanto. Esto, los hombres también tendríamos que estar hablando de cómo vive un duelo un hombre o los hombres, donde ellos han sido enseñados a no mostrar sus emociones de tal forma que van a interiorizarlo y a lo mejor los van a sacar y con ira, a lo mejor van a estar más irascibles, a lo mejor van a consumir alguna sustancia como el alcohol, el tabaco, alguna otra cosa que los evada, pero siempre exactamente evadiendo la situación de no entrar en el tema emocional porque poco saben hacer con eso. Tendríamos que estar como pensando en que no podemos tampoco presionar a las personas, cada uno tiene su momento y su forma de vivir el duelo. Solamente tendríamos que ser altamente respetuosos y ejercer precisamente
el acompañamiento. Seamos una compañía para las personas que están a nuestro lado, respetuosos en cuanto a si esas personas nos solicitan algún tipo de apoyo, si nos están platicando algo, no interrumpamos, porque pronto somos muy dados o tendemos muchísimo a dar consejos, a decirle a la gente, pero no llores, pero no te sientas así, pero ya pasa la página, pero ya échale ganas. Utilizamos una serie de elementos como para detener el proceso de cada una de las personas que es diferente, es diferente. Ahora, durante las etapas del duelo, que son 5 etapas del duelo, de pronto podemos vivir que es la negación, la primera etapa, y la podemos, claro, este es el choque, es el primer enfrentamiento con este evento, y negamos el evento, por supuesto, y hay muchísima gente que se queda en esa negación, que no quiere aceptar pasar a lo siguiente y se le ocurre decir, bueno, pues ya lo superé y ya lo acepté. Me decías de principio, sí podíamos aceptar verdaderamente la muerte, no como tal, porque por supuesto, y es como parte de cómo funciona también nuestro cerebro, que tenemos como esta necesidad de sobrevivencia a como de lugar. No es algo que digamos, sí está bien que me muera y no pasa nada. Incluso las personas que se quitan la vida, pues también tienen una resistencia, aunque manejan otro tipo de temas. Entonces, nosotros teníamos que darnos cuenta que cada persona vive su duelo de manera diferente y llegar a la aceptación no es tan inmediato y que la mayor parte de las veces subimos y bajamos de la negación, la ira, la negociación, todas estas depresiones hasta llegar a la aceptación y a veces ya decimos, ahora sí, ya llegué y nuevamente vamos otra vez a negarlo y otra vez a la negociación, etcétera, etcétera. Y esto puede pasar muchísimo tiempo hasta que verdaderamente podamos como encontrar una dulce paz, una dulce reconciliación con la vida y por supuesto con la muerte también. Así es, reconciliación con la muerte. Qué fuerte, pero qué importante que al final pues continuemos también pues con nuestra vida, con lo que somos, a pesar, ¿no? Y con la muerte, pues ahí estará siempre, mi querida Norma. Tus redes sociales, ¿en dónde te pueden ubicar quienes nos están viendo esta noche? ¿Alguna vía de contacto? Sí, las redes sociales, pertenezco a las paradójicas en Facebook y en Instagram también estamos. Y bueno, también los invito que próximamente vamos a tener un taller de tanatología honrando la vida, que va a ser el domingo 14 de noviembre a las 11, de 11 a 4 en Casa Encantada en Pachuca, Hidalgo. Y pueden hacer sus reservas a un teléfono 771-12-12-522. Y bueno, mira, antes de concluir esto, Sara, si me permites, quisiera hacer mención de dos situaciones, dos fenómenos sociales que están ocurriendo actualmente a partir de esta pandemia y cómo hemos estado viviendo la muerte a partir de la situación en la cual en el mundo entero nos estamos viviendo. Claro. Ha habido cambios radicales desde la pandemia respecto a cómo ahora nosotros ritualizamos, ya no tenemos estos ritos mortuorios como los hemos solido tener y eso ha agravado muchísimo, muchísimo el dolor de cada persona que ha perdido algún familiar o alguien cercano.
porque en los ritos mortuorios, en los ritos funerarios, siempre teníamos como un espacio donde empezamos como en este acompañamiento y culturalmente nos sentíamos cobijados y culturalmente teníamos como todo este despliegue de acompañar a nuestros deudos en la funeraria y después en el panteón. Y hoy ya no ha ocurrido esto, de tal forma que nos ha trastocado de manera importante y esto ha acentuado muchísimo también la depresión que estamos viviendo de manera generalizada, porque no alcanzamos todavía a comprender que no podamos acompañar, bueno, primero a nuestros familiares y amigos en el hospital, ¿verdad? Mientras están enfermos y después que hayan fallecido, que tampoco podamos ir con ellos a una funeraria, que no podamos ir al panteón, que no podamos hacer como todos estos ritos que hacemos por costumbre o en cada cultura, que nos hace muchísima falta. De tal manera que, claro que se ha implementado utilizar ahora incluso las redes sociales como para hacer estos acompañamientos, pero siempre nos dejan como un hueco importante. En esta inmediatez que tiene las redes sociales, tampoco nos permiten como tocar profundamente el dolor de cada uno de nosotros y de cada una de las personas a quienes han perdido a alguien muy querido. Esto verdaderamente complica muchísimo el cómo se lleva a cabo un duelo, el cómo se lleva a cabo el reencuentro con la vida, que eso tendríamos que estarlo subrayando. La pandemia nos ha puesto en una situación, sí, de mucho miedo por el contagio que podamos tener, por llegar a morir también nosotros, pero lo más importante es todos nuestros esquemas de valores se han visto trastocados de manera importante y no encontramos la forma como para volvernos a ligar a nosotros mismos. Entonces, bueno, las recomendaciones son júntate, llámale a quien más confianza le tengas, hazte presente, busca apoyo con profesionales, verdaderamente no se aíslen, no se queden solos esperando a vivir esa muerte por sí mismos y vamos a darle paso a la vida a través del amor. Exactamente, pues mil gracias, doctora Norma Lorenza García Medina. Aportes bien importantes. Yo espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos platicar, justo desarrollar los puntos de hoy a más profundidad ya por separado. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Un honor platicar contigo esta noche y la invitación queda abierta para las semanas siguientes. Con muchísimo gusto. Saludos a todos los que estuvieron presentes. Les envío muchísimo amor. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y que tengan excelente noche. Gracias, Sara, por invitarme. Gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto.